Jesús. Muy atentos a los sí, es nutrientes verdad. y lo buenos que son. Es que son muy, pero que muy buenos. Y vamos a seguir hablando de salud. Muchas veces hemos hablado de grasa, ¿verdad? Y normalmente la asociamos a ¿qué? Pues a esa zona que se nos acumula en el abdomen, a los michelines. Pues bien, Michelin. hay que decir que tenemos otro tipo de grasa en el cuerpo que se llama grasa parda. ¿Parda? Y no tiene su función la de Engordar. no, la de Michelin. coger calorías No quiere ni decir que los grasas. osos pardos la Justo, tengan. podríamos estar hablando de lo contrario. Y es que hay científicos que insinúan que nos puede ayudar este tipo de grasa a perder peso. Para aclarar todas las dudas acerca de la grasa parda tenemos al doctor Secorum, Mario Secorum, bienvenido. Muchas gracias. Yo no sé si en la explicación ha quedado muy claro, doctor, es un poquito complicado, pero bueno, que tenemos dos tipos de grasa. La grasa blanca, que sería la de los michelines, Efectivamente. y la grasa parda, que sería un poquito más oscura. ¿Y dónde se encuentra y qué es lo que hace? Pues efectivamente hay dos tipos de grasa. La grasa blanca, que tenemos en la superficie, la que forma el Michelin, como tú decías, y luego la grasa parda. En origen son iguales, pero luego se van diferenciando. Las funciones son distintas. La grasa blanca la tendríamos en el abdomen y tendría una función de acumular calorías. Y la grasa parda la tendríamos más internamente en el retroperitoneo, es decir, rodeando al riñón, rodeando a la aorta, en el cuello, y tendría la función contraria de la blanca, es decir, no acumular, sino quemar calorías. Pero porque nos ayuda a regular la temperatura también. Efectivamente, porque tiene una función termogénica que se llama. Entonces, sobre todo en animales pequeños o en fetos o en bebés que tienen una termorregulación muy lábil, entonces se utiliza la grasa parda para mantener la temperatura interior del niño, ¿no? Que los niños la tienen en el abdomen, ¿no? Cuando son por pequeñitos. favor, por partes. O sea, que tendríamos dos grasas, ¿me ha quedado claro? La blanca, que es la que no sería el Michelin, y la parda, que estaría localizada en determinadas zonas de nuestro Vamos a cuerpo. decir, para simplificar, que estaría pegada a la aorta. Pegada a la aorta. arteria aorta. Muy Vamos bien. a decirlo por simplificar Y así. lo que hace es quemar Quema las la calorías, la grasa la que no nos Es, gusta. para que os lo hagáis gráficamente la idea, es como si la grasa parda fuera un calefactor interno que tenemos dentro del cuerpo. Muy bien. Que si se encendiera, empezaría, como la caldera de la calefacción de casa, a quemar calorías. ¿Y cuándo se activa esa grasa? Oye, y eso también es Claro, la esa- cuestión. ¿La tenemos todos? ¿Cuándo se Aquí no tiene un activa? congelador todas las Primero, horas. todos tenemos esa grasa. No, la y grasa parda. yo pregunto que cuándo se Momento, activa. sí, pero Claro, pero todos la tenemos todos. ¿Qué hay que hacer para activarla? Hace 25 años, cuando estudiaba anatomía, se decía que la grasa blanca la tenemos todos y la grasa parda existe en los niños y luego se atrofia. Sí. Muy Y bien. eso es lo que aprendíamos. Sí. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues desde hace 8 años hacia aquí se ha visto que en el adulto también existe la grasa parda, Pero en muy pequeña cantidad. pero en pequeñas cantidades, Exacto. casi atrófica. Y los estudios lo que intentan es potenciar esa grasa parda y activarla, porque sería un elemento buenísimo para luchar contra el sobrepeso Claro. y la obesidad. ¿Y esa grasa parda se puede ingerir? No, No. tiene que ser tu propia grasa. Y no hay ninguna fórmula que la podamos utilizar para generar. adelgazar. Están Sea todavía buenísimo. con los ratoncitos. ¿Eh? Todavía, que están todavía con los ratoncitos. Bueno, ahí. ¿cómo se puede poner el calefactor en marcha? Los experimentos están en fase animal. Claro, están todavía en Es fase que, de es que entonces hay productos ahora, cosméticos, incluso pastillas, que te dan el milagro y que te dicen que activa... Ese es el problema. Que activa, que activa la circulación, hay un tipo de grasa que se quema, un quemagrasas, esos quemagrasas activan también... No, esos digamos que funcionarían por otro lado, ¿no? Vale. La L-carnitina y Eso. todo esto activaría la grasa blanca, el metabolismo El de la problema grasa son los blanca. productos blanco. milagros. Solo el Tampoco blanco. estéis tan obcecado. Pero el gran adelanto que supone el tener en cuenta la grasa parda es que es un tejido específico que quema grasa. Sí, pero la tenemos atrofiada, doctor. no la acumula, claro. Estimula Entonces, me está usted diciendo algo que yo no voy a poder utilizar, me molesta mucho. Pero A ver, que se está investigando. Dale tiempo. se está
investigando. Y que Si sí, los pues, estudios... Cuando esté, usted viene y me lo cuenta. Pero si no... Hombre, pero pero- esto es algo pero interesante. yo tengo Estamos en el camino, ¿eh? Claro. Yo tengo Pero una yo te duda. avisaré, yo te Eso, usted avisaré. avíseme porque vamos. Doctor, yo pensé que esta grasa parda sí que lográbamos activarla, por ejemplo, mediante el ejercicio físico. ¿Eso es verdad? Se puede activar mediante el Pero ejercicio físico. no, la tesa atrofiada. Y se puede activar pero si está atrofiado luego se puede desarrollar. No, se sí, puede vamos, potenciar. sí, no. Lo que se está trabajando ahora es cómo Pero atrofiado, activarla, está cómo atrofiado. activar esa grasa parda. Una manera es el ejercicio, otra es el frío. Es decir, individuos que viven en ambientes septentrionales pues tienen más grasa Al polo parda norte no vamos a tener que ir. porque Eso. tiene su cuerpo que generar más calor para acelerar el metabolismo y soportar las bajas ¿La temperaturas, ¿no? alimentación no influye para Sí. también Sí activarla influye. un poquito? Sí influye. Hay gente que tiene más que otros, ¿no? Aunque estén atrofiadas la grasa parda. Hay gente que tiene más Efectivamente, que otros. ese es un quitarnos ya la detalle muy chaqueta. importante. Grasa parda tenemos todos en general, ¿no? Unos más o unos menos. Hay individuos que son delgados y que comen muchísimo. Ay, sí. Y sin embargo no engordan. Y no engordan Eso nada. decimos mala. el metabolismo. Mira, Efectivamente. Decimos, ¿y qué metabolismo más bueno Siempre hemos tiene? dicho Sí, el tú te metabolismo, hinchas, pero a ¿cómo ver, está? nosotros los ¿Qué es el médicos... metabolismo? ¿Qué es el metabolismo? Claro, es que es un complejo Es como un tan yo-yo. grande de reacciones bioquímicas que nosotros los médicos siempre cuando nos contaban esto de que, bueno, está muy delgado pero come de todo, decíamos, no, a ver, pues o no come tanto como dice, No come tanto como dicen. eso No, es lo perdona. primero. hay gente mucho que verde. no, hay gente que sí. No, hay hacen mucho gente que come ejercicio. como Sí. limas. Claro, escucha, o hacen mucho. o hacen ejercicio. mucho Yo tengo ejercicio. un hijo que se mete ¿no? las barras Pero de después pan hay cocinadas. un problema, que la gente que hace mucho ejercicio, cuando deja de hacer ejercicio se pone como una bola de billar, porque yo conozco... Eso es lo que quisiéramos los que no hacemos Perdóname, ejercicio. y yo ya conozco estamos. mucha gente que cuando ya no hace ejercicio está hecha una birria. Pero Claro, es que es normal, porque si es que el siguen. cuerpo lo acostumbras a un equilibrio de mucho esfuerzo físico, si Pues de sí, golpe entonces, ni empiezas el tanto ni tampoco. sedentarismo, Ni lo tanto más ni tampoco, normal ¿no? es Hay que hacer un término medio. Sí, hay que ser un término medio, lógicamente, ¿no? Pero la persona que ha sido muy deportista y de repente deja de hacer ejercicio, sí. deja de quemar Dejar un calorías, barrigón. si no modifica su dieta, si no baja el número de calorías que ingresa, que le ocurre a mucha gente porque son hábitos alimenticios, pues entonces seguirá ganando peso y acumulando calorías. Una cosa que le quiero preguntar, doctor. Ahora que están, aunque no tenga nada que ver con la grasa parda, pero también la tiene que ver, hay una dieta... Hombre, pues si no tiene mucho sí que ver, tiene hijo, por Que el yo tema- quiero saber lo que pero es el vamos- metabolismo, hombre. Bueno, Espera, pues que todo el mundo pasa por Valladolid. espera. Adelante, venga. Referente a la dieta turca, que ya hemos hablado muchas veces aquí de ese tema, que lo hemos hablado muchas veces, muchísimas, parece ser que tú adelgazas, y a ver si es verdad, a los 5 años vuelves a engordar, y encima más. Siguiendo la misma dieta Dukan. Sí. Esto yo no lo conozco. Eso es lo último que Pero han sacado en el el mercado. principio Sí, sí. de la dieta Dukan está muy bien. Ha habido otras dietas hiperproteicas como la Dukan y está basado en que el organismo necesita energía. Sea de donde sea de los hidratos de carbono, sea de las grasas o sea de las proteínas. ¿Cuál es, digamos, la energía más rápida que más rápidamente utilizamos? ¿Cuál es la gasolina del cuerpo? La proteína. No, la de los hidratos. Los hidratos de el pan, carbono el arroz. y exacto. Los cereales. Esa es lo que más rápido el cuerpo utiliza. Y las grasas que acumulan y también energía, y entonces también podemos conseguir energía de ahí. Entonces, las grasas y los hidratos de carbono serían como la gasolina del cuerpo. Y las proteínas serían como bloques de madera que echamos en la caldera para que empiecen a Que nos quemarse. deforman. No, Sergio. No, atento a la explicación. ¿Quién Las no escuchas, proteínas cariño? se pueden quemar en el organismo, pero de una forma más difícil y más lento. Por eso, si tú al organismo Solo estás le echas. metiendo proteínas, Las quemas. estás quemándolas lentamente. ¿Y qué hace el organismo? Va a buscarlas donde se queman rápido, que son hidratos de carbono y grasas. Por eso esas dietas hiperproteicas adelgazan, porque obligan al organismo a quemar las reservas de azúcar y de grasa. De todas formas, doctor, yo he estado mirando ya que con esta nueva adquisición de la grasa parda ya empiezan a salir ya dietas de la grasa parda. Claro, claro. Muchísimas de ellas que ya son también fraudulentas y que hay que tener cuidadito y que mucho no diga Hay que... que Sí. ser prudente en esto. Que dirás porque un poco de ilustración a la gente de cuidadito Sí, con sí, los cuidadito. nombres, dietas. todo lo que hay ahora sobre la grasa parda son estudios y líneas de investigación.
y todavía está en fase experimental. Se piensa que la grasa parda se puede activar por varios mecanismos, desde el frío que hemos hablado, si quieres puedes irte a vivir al Me Polo meto en una Norte. nevera, yo ¿qué puedo hacer? Me meto en una nevera. Venga. No, métanse todos en una Ahora, nevera. venga, no. Claro. Seguimos, que estamos hablando de cuidados. Sergio Seguimos, Alice, por el amor de doctor. Dios. También hay una línea de investigación que trata la terapia con células madre. Mira, En las más células complicado madre todavía. tendríamos esas células madre de las cuales se diferencian todas las demás células, por eso son las células madre, de la que la hacen todas las demás, pues serían capaces de poder producir esa grasa parda. El que tenga poca grasa parda, pues Se le modificamos... inyecta. Sí, exacto. De todas formas, doctor, si Y se ya está. aumenta la grasa parda, ¿no puede estar desequilibrando en el conjunto del cuerpo otras funciones? y puede haber un problema? Podría ser que Claro. sí, por eso está en estudio. ¿Y el desde metabolismo luego, qué? Doctor, no hay sí. resultados concluyentes. Por favor, Claro, que si no a eso está en el Cristina, a Cristina le va a Mira, dar yo voy algo a- y creo que a Cristina y a todos los espectadores. Vamos a ver si nos aclaramos un poquito qué es esto del metabolismo, porque siempre andamos a vueltas con tiene el metabolismo lento, tiene el metabolismo muy rápido, hay que acelerarlo, hay que ralentizarlo. Me ha cambiado el metabolismo. Me ha cambiado el metabolismo. Estoy así de Tengo mono líquidos por el porque el metabolismo. metabolismo me ha Doctor, cambiado. Pero, cuéntenos ¿qué es el metabolismo? Pues Eso. el metabolismo no es ni más ni menos que todo el conjunto de reacciones bioquímicas que se producen dentro de nuestro organismo. Casi nada. Casi nada, efectivamente. Hay tomos así de grandes hablando del metabolismo. Sí. Y allí te incluye todo, la digestión de las proteínas, la digestión de los hidratos de carbono, de los azúcares, hormonas, todo. O sea, ahí va todo. Pero ¿y si es muy lento, qué pasa? Pues entonces lo que vas a Que hacer quemas poco. es que quemas pocas calorías y esas calorías irán a alguna parte si no las has quemado. Muy bien, A con la lo cual, grasa hasta cierto blanca. punto lo ideal es que fuera rápido, es decir, que todos los azúcares y hidratos de carbono que le damos se quemara rápidamente, ¿no? En su Eso justa sería lo medida, ideal. En su justa En su medida. justa medida. En su justa En su medida. punto medio, sí, porque las cosas pueden ser buenas o malas por exceso o por defecto, ¿no? Entonces habría que buscar ese equilibrio. Muy bien. Que el equilibrio, ¿cuál sería? Mantener el peso ideal del paciente, ¿no? Muy bien. Como ve, doctor, todo lo relacionado con Todo la lo que- grasa, con el peso, con las dietas, nos interesa apasiona. mucho. Está en estudio todavía lo de la grasa parda, pero No, yo a ver cómo va evolucionando voy a- y tendremos yo una nueva, voy al Polo Norte. una nueva consulta Al Polo aquí en Norte. Sin Ir Más Lejos. Serás el primero Hay en una saberlo. cosa que sí que podemos hacer Ay, todos dígame, en dígame, nuestra dígame, casa. dígame, Hablando del control o de la activación, hay que activar el botón de la grasa parda, el botón del Pero dígalo ya, que calefactor me muero. interno, No poner la que calefacción. sería la dieta. Ala, ya Lo Sería de la siempre, dieta. al fin y al cabo es lo de siempre. ¿Y qué Come tipo de menos y dieta? haz más ejercicio. Pues Ya sería está. una dieta rica en ácidos grasos esenciales. Los omegas. Son esenciales Pescado. porque nuestro cuerpo no los produce. Los tenemos que meter del interior, del exterior por la ingesta. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? El omega 6. Omega 3, Omega 6, pescados azules, el aceite de salmón oliva, especialmente. salmón, sardina, arenques, boquerones. Berberechos. Eso es. Osvaldo. Eso es. Madre mía, hay que activar hacer la aquí un sardinilla máster y hay que venir picante. con cuadernillo. Doctor Doctor, Sefor, no, muchísimas esto no es gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A un congelador me tengo que ir, ¿no? Pues otra cosa. Al Y dale congelador. con el congelador. Bueno, que nos vamos a publicidad. Sergio Alice, no aproveches para hacer consultas privadas porque a la vuelta de publicidad vamos a hablar de los Oscars. ¡Hombre, de los Glamorosos. Oscar goes to Glamorosos. Sergio Alice. De Artist, ¿no? Venga, después de publicidad, hasta ahora. Hasta ahora. Eso.